falla. Y le damos falla. Falla Radio en Super Q 100.9 FM. Nos acompaña la ex vicepresidenta ejecutiva empresaria de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD, Cicer Almanzar. Gracias. Circe. Un placer estar con ustedes. Veo que está un poco caldeado el ambiente. Ah, siempre. Siempre. Nos trancaron el teléfono, Pero a ver si yo puedo apaciguar esto. Le voy a hacer una pregunta filosófica, doña Circe. ¿Usted es feminista? Sí, claro. ¿Usted cree en el feminismo? Sí, que creo. Creo en el feminismo porque el feminismo no es necesariamente lo que la gente piensa. El feminismo es apoyar a la mujer, apoyar la inserción de la mujer en la sociedad y en todos los círculos y sin dejar de ser mujer, por supuesto, porque la inserción de la mujer no tiene que ver con que tú adoptes estereotipos de hombre. La inserción de la mujer tiene que ver con que la mujer se vaya asumiendo perfiles más importantes cada vez, dándole un ejemplo a las demás para que las demás puedan insertarse más. O sea, es un avance que vamos logrando. Pero se está logrando. Yo estoy de acuerdo con usted porque a mí me ha llamado la atención siempre cómo está, porque antes se llamaba el Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Y usted representa, son mayoría hombres. Siguen siendo, lamentablemente. A eso me refiero. Pero es un tema de techo de cristal. O sea, claro está. ¿Cómo usted logra? Todavía hay muchos estereotipos, todavía hay muchos mitos que hay que romper, todavía también hay un círculo muy masculino a la hora de la toma de decisiones, pero también existe lo que se llama el techo de cristal. La mujer tiene muchos roles que jugar y se cansa. Sí. Y como se cansa, no avanza más, entonces prioriza. Y al priorizar, deja los gremios. Pero ¿cómo usted logró un nombre tan fuerte, tan sólido, representando a tantos hombres de poder? ¿Cómo usted lo logró? ¿Con su trabajo? Bueno. Definitivamente, esa es la mejor respuesta que hay. Es la mejor respuesta. El trabajo y el estudio, el aprendizaje y la preparación. Sí, pero usted hablaba justamente de priorizar. Cuando se tiene familia, cuando se tienen varios campos abiertos, cuando una mujer se desgasta porque tenemos una casa, tenemos un hogar, tenemos un esposo, tenemos una carrera y aparte se nos exige y la menstruación. Que estemos, gracias, y hacerlo en tacones. Eso a veces es terrible. Sí. Y a ver, y se nos yo hubiera exige... sido mujer y me hago una histerectomía joven. ¡Ay, no! Ya yo me Ay, no, porque después peor también la histerectomía. Es más complicado. Pero a la mujer siempre se le exige... A pesar de que pueda tener una inteligencia nata y tenga esa capacidad de estudio, pero se les exige siempre estar por encima de la capacidad y la inteligencia del hombre. Así es. Entonces, yo creo que eso ahí justamente es el enfoque de la pregunta de Juan Carlos. ¿Cómo se logra dentro de un estado y de un mundo que confíe para en bien una o mujer a representarlo? para mal, pero es creado para el hombre? Bueno, mucho esfuerzo. Como todo en la vida, cuando tú estás en un círculo donde hay una minoría, o donde tú estás tratando de lograr un avance, como siempre, tú te tienes que esforzar más. Porque para poder llegar al sitio. Y eso pasó, y eso pasa. Ahora bien, también tiene que ver mucho con las coyunturas, tiene que ver también mucho con la actitud. Yo siempre le digo a las mujeres que además del aprendizaje, además del trabajo, también importa mucho la actitud. La actitud que tenemos frente a la vida, la seguridad en nosotras mismas, el tú saber que tú no eres menos que otro. Y yo creo que esa fue una de las características de un grupo de mujeres que entramos al sector y al mundo empresarial en un momento determinado. Y yo creo que también el hecho de estar varias mujeres al mismo tiempo. Eso es lo que yo quisiera ver ahora, otra vez, más mujeres que se atrevan en este círculo y en otros círculos, pero lamentablemente no son muchas. Y no son muchas por eso mismo que decíamos. O sea, es difícil asumir tantos roles al mismo tiempo. Es difícil, a veces tú dices, ay, pero ¿para qué? Si no se logra nada. A veces tú dices,
pero ¿por qué yo estoy aquí en un medio de comunicación diciendo todos los días la misma cosa y no se avanza? Es una realidad. Circe, yo quiero saber si usted está de acuerdo con el tema de las cuotas, porque usted es un ejemplo de que la mujer, cuando se propone algo, lo puede lograr sin ninguna ayuda extra. Entonces ahora vemos que la mayoría de las mujeres y el feminismo que tenemos el día de hoy en el siglo XXI apuesta por victimizar a la mujer más que por empujarla a que logre sus metas por sus méritos. Mira, las cuotas son lo que se llama discriminación positiva, que es como una especie de incentivo fiscal. Yo siempre lo comparo. O sea, tú creas un incentivo por un tiempo determinado y ese incentivo tiene que ser medido, tiene que ser evaluado cada cierto tiempo en base a desempeño, pero también tiene que tener una preparación alrededor. Tú tienes que trabajarlo. Claro. ¿Qué pasa con la discriminación positiva que se hace al aire? Que no funciona. Y eso en todas las áreas. Igual en los incentivos fiscales. Si tú no creas una plataforma para promover el turismo, de nada te sirve tener incentivos fiscales para el turismo si tú no haces un trabajo de apoyo. Y eso pasa con la mujer. ¿Qué yo pienso? Por ejemplo, nosotros aumentamos la cuota de la mujer de 30, ¿era 30? A 50. Sí. Sin embargo, nosotros no estábamos preparados para eso. ¿Por qué no estábamos preparados? Porque no teníamos un trabajo paralelo de apoyo a la mujer para que realmente la mujer que me represente y que te represente así, una mujer que sea verdaderamente preparada, no una mujer porque esté ahí. No que tenga una coyuntura. Porque yo no tengo por qué apoyar a una mujer por el hecho de que no sea tenga mujer. la capacidad para tener el cargo. Totalmente. Exactamente, porque por encima del tema de la cuota femenina está el desarrollo de mi país. Y el desarrollo de mi país depende de que yo tenga gente preparadas para representarme en los lugares. Y entonces yo no puedo abusar de una discriminación positiva a costa de todos los ciudadanos. Y eso es lo que pasa con las discriminaciones. Y eso es lo que pasa con las cuotas. Que priorizamos el derecho individual o de grupos sobre toda la sociedad. Y ahí es que viene toda esta conflictividad que se está dando en el mundo. Es una conflictividad de yo privilegio a aquellas minorías, por ejemplo, LGTBQ, por encima de la sociedad, y no necesariamente debe ser así. O sea, tú tienes que trabajar en todo el mundo. Lo que debe pero no a primar es el costa sentido humano, de toda aparte, y la capacidad de cada uno, no importa si es hombre o mujer. Claro, hablábamos y mencionaba el tema de la cuota en materia de política, sobre todo, y a nivel empresarial. ¿Está República Dominicana para ser gobernada por una mujer? ¿Hay una mujer que tenga esos méritos actualmente en República Dominicana que usted pueda verla como una figura presidencial? O si llega sería por cuota. No, hay Jamás varias va a mujeres pasar muy por cuota. preparadas en República Dominicana. Existen muchas mujeres Siempre. preparadas, muchas mujeres preparadas. Yo creo que al igual que muchos hombres, existen muchas mujeres preparadas. Hay mujeres que tienen una formación impresionante, pero al mismo tiempo una capacidad de trabajo indiscutible. Yo creo que estamos en un momento óptimo para que una mujer llegue a la presidencia. Quizás los estereotipos marcan a la hora de una campaña. A veces somos frutos de discriminaciones preparadas como cualquier campaña política, porque eso es parte. Claro. O sea, te van buscando. Y ahí viene la debilidad quizá a veces de una mujer en una sociedad que todavía tiene una cultura muy machista. Entonces, eso sí podría tener una repercusión importante, el hecho de que tú tengas en una campaña y que empiezan a sacarte todas las debilidades, supuestas debilidades de una mujer, que claro. no son debilidades, son formas y estereotipos de la mujer. Habla de muchas mujeres. Somos mujeres sensibles, somos mujeres trabajadoras, somos mujeres madres, somos mujeres hijas, somos O mujeres solteras esposas, o casadas, solteras, claro. con madres solteras, lo que sea. Eso no es una debilidad, es una forma de ser de un Señora ser humano. Circe, habla de que hay muchas mujeres capacitadas en la República Dominicana, pero en realidad son pocos los nombres que están en la palestra para decir, bueno, puede tener el mando de la nación. ¿Usted cuál entiende que tiene la afinidad para de verdad poder liderar este país?
Es que hay muchas en todos los Hablando partidos de Margarita políticos. Cedeño, Raquel, Mira, por ejemplo, Raquel yo- Peña, Soraima. Soraima, que es excelente, Carolina. Mejía. Yo percibo que inclusive, si te das cuenta, me da la impresión de que muchas mujeres entran ya a esa carrera de competencia o de atreverse a ser candidatas a la presidencia o a puestos mayores cuando tienen una circunstancia, una coyuntura. Ojalá que fueran muchas más. Por ejemplo, en el caso de Margarita Cedeño entró porque era la esposa de un expresidente en su momento. Aquí la vicepresidenta porque fue escogida como vicepresidenta, ahora tiene la posibilidad de acceder o de candidatearse. Bueno, fue propuesta por el empresariado de Santiago. Bueno, pero fue escogida como vicepresidente. Sí, no pero era eso una pasa, persona también que los hombres, estaba pero los hombres accionando también son políticamente. que no era única una que- persona. Yo lo entiendo perfectamente. Exactamente. Lo que dice Es la Circe es que única no viene que- con un trayecto político. Claro, no Pero estamos- hay otras Pero muchísimas es la mujeres en única los que no hay partidos partido políticos que tienen capacidades también. Lo que pasa es que no se atreven o no tienen la plataforma. Por el mismo machismo. O no tienen la Por el plataforma. mismo Está mal, que machismo. está mal que sean impulsadas porque al igual que el hombre, lo que pasa es que estamos hablando de una mujer, pero tal vez hoy vemos a candidatos que su papá es el que es presidente o fue Eso es presidente. normal. O su papá fue Es gobernador. normal, Por porque eso, es que, entonces, es que yo son creo que no familias debería existir políticas, es como diferencia, normal. ¿no? De hecho, a mí me parece muy bueno o excelente el hecho de que tú tengas familias que se dediquen a la política, Claro, porque vienen en el vienen ADN. preparadas, vienen Claro. viviendo. La política no es solamente tú aprender y formarte, que es muy importante, porque me parece que eso está faltando en algunos políticos. Ujú. O sea, solamente creemos que la política es ir a los pueblos y sentarse en una mesa a hablar con los compañeritos. Ujú. No, hay que formarse. Pero también es importante conocer, es importante tener una sensibilidad política. Yo pienso que ahí es que viene el equilibrio y eso es parte de lo que vivíamos recientemente cuando debatíamos, por ejemplo, políticas públicas a nivel del sector empresarial. Que desde el sector empresarial vemos las cosas, pero también hay que entender la sensibilidad política de un gobierno, de lo que tiene en sus manos, de la representación que es. Y ese es el equilibrio y por eso es tan importante el diálogo, por eso es tan importante la participación de todos los sectores de la sociedad a la hora de debatir políticas públicas. Circe, La- en el tema de las mujeres políticas, un ejemplo hemos visto en Europa, Angela Merkel, que fue el corazón prácticamente de la Unión Europea. Hemos visto casos, un ejemplo de Michelle Bachelet, que fue presidenta. Margaret el Thatcher. caso Margaret Thatcher, que tuvo mucho poder, entre otras grandes. Dilma Rousseff, que fue presidenta en Brasil. Hay un elemento que usted habla que es muy Cilia importante, Flores. que ella, sí, no, el sí, de Venezuela. Y Mira, la propia Claudia presidenta de Sheinbaum. México ahora, Sí, Claudia Claudia Sheinbaum. Sí. claro, entonces estas mujeres, Sí, pero cuando esa tal. uno ve la No. vida, cuando uno ve la vida de Que estas tú no mujeres, en lo pienses como personal, ella, diferente. viene desarrollándose políticamente, con un trayecto político. Alguna, un ejemplo, el caso de Angela Merkel, usted no vio que era la hija de fulano de tal, sino que también hizo unos pininos políticos y llegó a establecerse. Aquí se podría visualizar en algún tiempo una mujer que venga, un ejemplo de las entrañas del pueblo, que no necesariamente tenga una vinculación política y pueda romper un esquema, porque Dilma Rousseff pasó eso con Dilma Rousseff y con Michelle Bachelet. Ojalá. Yo creo que sí. Hay muchas mujeres que que han abierto camino en los partidos. Hemos tenido muchas ministras que han sido producto de la formación política en sus partidos políticos. Por ejemplo, en el gobierno pasado vimos muchas que eran líderes realmente políticas. Ahora tenemos también el caso de algunas, aunque quisiéramos más, pero bueno. Por eso. Son pocos los nombres en realidad. Quisiéramos más. Hay muchas intenciones, pero aprovechando- pocos los nombres que de verdad han Se lo hecho. merecen. Sí, señor. Aprovechando la visión y la experiencia que da el paso del tiempo en este mundo empresarial, me gustaría que cambiemos de tema radicalmente y podamos aprovechar que usted está aquí con nosotros y que nos cuente un poquito desde su perspectiva cómo se ve la situación de Haití con la República Dominicana. Desde de la O la experiencia República suya. Dominicana con respecto a Haití, ¿verdad? Bueno, exacto. Bueno, la verdad es que es una situación que desborda nuestra capacidad, todos lo sabemos. No hay
no hay una luz al final del túnel que podamos ver en lo corto plazo, lamentablemente. Se tratan de buscar soluciones, pero es una situación que los haitianos tienen que resolver con el apoyo internacional y al parecer los intereses internacionales no están mirando hacia allá. Esperemos a ver que realmente ahora que ya se va la misión de Kenia de Haití, pues Bueno. haya una solución y no se ponga peor la situación. Fíjense que estaba ya programada unas elecciones para Haití y no sabemos si se van a dar. No se van a dar. Entonces, Yo soy así de positivo. Mire, doña Circe, a propósito de eso, usted que viene, conoce el mundo del empresariado, el Centro Económico y Social acaba de hacer una propuesta a raíz de entender la necesidad que tiene el empresariado de la mano de obra haitiana. ¿Usted qué piensa? mira, es un tema que también yo diría que se han enervado las posiciones porque pasamos por las emociones a la hora de una discusión y entonces no nos damos cuenta de que hay una realidad que hay que afrontar. Lo que ha pasado en República Dominicana es lo que pasa en todas partes del mundo. Cuando tú tienes una presión migratoria producto de controles que no eran los más efectivos, que no son los más efectivos, esa presión migratoria hace que los salarios sean menores. Por lo tanto, se va creando una masa laboral que el empresariado o muchas empresas contratan. Prefieren para reducir sus costos. Prefieren para reducir sus costos porque todas las empresas lo que quieren es ¿qué? Disminuir costos para aumentar ganancias, ¿verdad? Eso es parte. Con una debilidad regulatoria o de fiscalización se va creando un tema social, un problema social. Y la mano de obra existente en esos sectores de la economía se traslada hacia otros sectores, se traslada hacia otras actividades. Entonces se crea un vacío de mano de obra en esos sectores. Eso es el caso específicamente de la agricultura, donde hay un un traslado de las personas hacia las urbes y te queda vacía el campo y por lo tanto tú tienes que contratar un personal que es ilegal prácticamente, un personal que no cuenta con los permisos y está en la construcción. Que el caso de la construcción también se da por el hecho de que también ese nicho de ilegalidad se fortaleció en República Dominicana porque cuando entramos a la seguridad social, yo siempre lo comento esto, la forma de cotizar de los trabajadores de la construcción era muy compleja. Al ser muy compleja, y se los digo con llano. Toda la transparencia y llano, de forma llana, porque también las ilegalidades surgen por una razón de ser. Cuando tú tienes un trabajador, por ejemplo un albañil, ese albañil trabaja 3 días a la semana. Normalmente tú cotizas en una seguridad social como si tú fueras un trabajador fijo. O sea, tú trabajas mensualmente 23.83 días, que es lo que te calculan, ¿verdad? Uh-huh. Ese es el cálculo para tú mensualmente. Y si tú tienes 15 días, te calculan como si tú trabajaras 44 horas semanales, ¿verdad? O 40 horas semanales. Este trabajador, que es un trabajador por hora, por tiempo, por obra, no llegó a establecerse una modalidad clara de cotización en la seguridad social. Y mientras se mantenía una cotización en el IDSS, que era lo que el antiguo Seguro Social por un tiempo que se cotizaba ahí y se llamaba, era un seguro que se mantenía. Eso permitió que durante un tiempo tú siguieras contratando mano de obra haitiana, pero al mismo tiempo no tenías un mecanismo para cotizar en la seguridad social si tú no tenías cédula. Y en el IDSS sí te permitían hacerlo. Entonces eso se fue creando y esa masa crítica y ese problema fue cada vez más grave. ¿Por qué? Porque cuando tú ves que hay otro tipo de personas que está haciendo ese trabajo, pues tú te vas a otro tipo de trabajo. Entonces se crea esa necesidad de mano de obra extranjera y todo el sector de la construcción
tuvo que depender de eso. Pero Ahora, para tú poder resolverlo, tú tienes que buscar mecanismos. ¿Cuál es el mecanismo? Cuando hicimos la regularización, se dijo, bueno, vamos a regularizar trabajadores de fuera, pero necesitamos un documento de identidad. Claro, porque no se encargan las De origen. empresas. Ok. Ujú. Haití no tiene, es un estado fallido, tiene un problema de identidad de las personas. Pero él se Entonces hay que propone buscar regularización. Entonces, ¿cómo lo haremos? con apoderando a la empresa y haciéndola responsable con datos tecnológicos, biométricos. Circe, hay un tema en ese mismo contexto, el tema del 80-20, que tanto se ha discutido en República Dominicana, se han hecho marchas sociales por el tema de que no se han visto tanto los dominicanos empoderados con el 80-20. Yo quiero su opinión acerca de eso. Y otra pregunta, el tema de la modificación de la ley 225-20, que vimos que la llevaron al Congreso, y esto fue rápido, pero todavía no se ha promulgado en el Poder Ejecutivo esa ley, la ley de residuos sólidos. Bueno, nos vamos por el 80-20 Sí. primero. El 80-20, el propio Código de Trabajo establece posibilidad de que tú puedas dar una especie de waiver para algunos sectores cuando tú te tienes que pasar del 80-20. Se ha dado en el caso de la caña, se han dado permisos en la industria azucarera. Claro está, el problema es que nosotros es que lo mismo que pasa cuando tú estableces una prohibición. Tú estableces prohibiciones y entonces tú lo que haces es que mira para allá y no regula. Entonces lo que pasaba aquí, lo que pasa es que tú dices, no, que yo no voy a regularizar porque yo no voy a dar más del 80-20. Pero entonces tú tienes un problema ahí, claro, que no lo abordas. Entonces es mejor hacer un desmonte, que es lo que yo planteo. Yo no planteo que se quede la vida entera, de que un 30-70 o un 40-60, no. Pero hay que empezar con un desmonte porque si no, no lo vas a lograr. Eso fue lo que hicimos en el Pacto Eléctrico, señores. Yo siempre lo digo. En el Pacto Eléctrico, cuando nosotros nos sentamos por 3 años y medio, casi 4 años, fue elaborar un plan de trabajo para cumplir la ley. ¿Sirvió de algo el Porque Pacto tú no Eléctrico? podías cumplir. No lo aplicaron. Pero Me ¿qué gustó era? la cara de la ¿Qué señora era? Circe. ¿Pero qué era? Básicamente, Qué tú batido. tenías una situación que tú no puedes lograrla de la noche a la mañana. Tú tienes que establecer un plazo. Y eso fue lo que hicimos sentados, además de que asumimos el costo político. Todos los sectores que estábamos ahí. El gobierno tenía un pie de amigo para decir, no, pero eso me lo dijo el pacto. Y no lo asumió en su momento y ahora tenemos este problema. Entonces, eso es lo que pasa. A mí me preocupa cuando hay gente que dice, yo no creo en regularización. Llamémoslo como usted le llama, quiera llamarle. Pero hay que abordar el tema. Claro. Hay que abordarlo Porque el porque sol no se tapa la gente con no un puede dedo. decir, ponerse una venda en los ojos y no vamos a resolver. Que eso es lo que hemos hecho con el tema haitiano. Entonces, con la ley de residuos pasa un poco lo mismo. Tú no ganas nada con de tener la ley engavetada en el Senado sin mandarla al Poder Ejecutivo, dejando ese problema para después, realmente debilitando nuestras instituciones, porque eso es lo que tú estás haciendo. Mejor encara la situación, resuelve la situación y las cosas que hay que observarlas, obsérvalas. Claro está, el tema de la ley de residuos es que es una ley muy compleja, no lo entiende todo el mundo. Entonces hay aspectos que son novedosos, que también la gente piensa que es algo tan fácil y la objeta inmediatamente. Yo no me voy a entrar en el tema de aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, los costos el impuesto que pusieron, porque eso Es realmente antivoto la ley de residuos sólidos. es. Es antivotos. Mira, yo no sé, porque realmente O hay muchos intereses que no quieren tocar. creo que es más intereses. O sea, hay muchos intereses. Es Pero una la nueva modelo de negocio, señores. Los nuevos modelos de negocio crean intereses y hacen que haya enfrentamientos entre intereses. Ahora bien, la ley de residuos sólidos se requiere para resolver un problema y para poder realmente desarrollar el modelo de negocio que es la economía circular.
Lo que no podemos es estar haciéndola de vista gorda, dejando un proyecto de ley en el Senado de la República con un reglamento interno que dice que tiene que mandarla en 15 días porque la gente dice, no, que la Constitución no lo establece, pero tu ley interna te está diciendo que tú tienes que mandarlo en 15 días al Poder Ejecutivo. O sea, como que nada es nada. Hay que mandar ese proyecto de ley al Poder Ejecutivo para que se hagan las observaciones y tengamos una ley. Si el Poder Ejecutivo la quiere observar entera, bueno, que la observe entera, pero tenemos que tener Cumplir con el institucionalidad. Hablando de intereses, Circe, uno de los intereses aquí de los que no se le puede tocar es a los plastiqueros y a los fabricantes de foam. Claro, pues Sabemos- empezando porque tienen que tocarme a mí. Sabemos, por eso mismo la pregunta, sabemos que en los últimos meses se han introducido productos que dicen tener un material biodegradable al foam y al plástico, cosa que no está avalada por el Indocal. Entonces, no entendemos cómo se ha permitido la venta falsa con esa narrativa falsa y engañosa, porque al final esos químicos se derivan en microplásticos. Entonces es peor todavía. Que es nocivo. No existe un producto que degrade o que sea biodegradable para el foam ni para el plástico. Mira, te explico. Nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo tratando de buscar soluciones a la contaminación del plástico y a las formas de evitar que el plástico llegue a nuestras playas, ríos, que es lo que más nos afecta como país, ¿verdad? Porque el material en sí es un material importante, es un material que lo tenemos todos y que tenemos que usarlo. El problema es el uso del material y el cómo nosotros lo desperdiciamos, cómo nosotros el destino final. el destino o cómo nosotros hacemos la disposición final, que ahí es que está el verdadero problema de cualquier material, pero el plástico es un producto que primero es contaminante y segundo se ve más Y que los casi demás, perenne. porque tú abajo tú no sabes lo que hay, el plástico flota, ¿verdad? Pero hay países que Entonces, lo han prohibido. Y eso precisamente es parte de lo que nosotros hemos transitado. Los países que lo han prohibido han tenido que volver por la razón siguiente. Uno, por lo que yo decía. Tú volteas la cara y el problema se agrava. Porque tú no ganas nada con prohibir cuando tú tienes un mercado que realmente no tiene una solución alternativa para ese producto. Y el cartón no es una solución. Es mucho más costoso. No hay las herramientas en nuestro país para poder satisfacer el consumo y además de eso, el cartón tiene un impacto ambiental grande también. O sea, todos los productos tienen un impacto ambiental, todos. No hay uno que no lo tenga. Ahora bien, nosotros pasamos por un trayecto que decía oxo biodegradable. Eso era un aditivo que se llamaba oxo, que fue un boom hace aproximadamente 5 años o 6 años, que convertía o aceleraba la descomposición del plástico en partículas, que es lo que ustedes están diciendo, Microplásticos y que nanoplásticos. se llama microplástico. Eso se llama oxo. Ese producto, ese aditivo, dejó de usarse, eso era con una norma técnica internacional. Las normas técnicas que usamos nosotros son las normas de ACTM, que son estadounidenses. Hay también normas europeas, pero esas son las normas que te establecen los procesos de producción o los procesos para tú determinar las pruebas de laboratorio que te permiten indicar si realmente funciona. Que las hacen los empresarios porque quieren, no porque hay una ley que los obligue. Hay algunas que son obligatorias, hay otras que son voluntarias. Entonces, en el caso del plástico se crearon nuevas innovaciones, valga la redundancia, innovaciones. Y se creó lo que es el aditivo biodegradable bajo unas normas establecidas, unas normas técnicas que se produjeron, que ya están en vigor en muchas partes del mundo. Y esa, que es unas normas a nivel mundial, son las que permiten que el plástico se biodegrade, no en partículas, sino se biodegrade en un plazo de 5 años.
iniciando en el primer año con una descomposición de aproximadamente un 30%. Algunos llegan a 40%. Nosotros, como sector, dijimos, mira, esto no quiere decir que no se haga el trabajo de recogida, recolección y disminución del plástico, que hay que hacerlo. Disminución del consumo, usted dice, del uso. Disminución de producción y consumo, porque tú tienes que tratar de evitar. Claro, tienes que ir minimizando. Tienes que ir minimizando, porque realmente es un trabajo que hay que hacer, yo estoy de acuerdo. Pero también vamos a contribuir aplicando el aditivo. Eso no es obligatorio actualmente. Aunque la ley establece que tú tienes que tener un plazo incluyendo aditivos oxo-biodegradables o aditivos biodegradables, no hay el mecanismo de certificación en el país. Y eso es lo que incorporamos en la nueva ley que está en el Congreso y que se está pendiente de aprobar, que es Indocal, que debe certificarlo. Esa nueva ley que no se ha promulgado es la que establece. La actual ley lo que sí dice es que debes incorporarlo, pero no tiene el mecanismo de certificación. Nosotros estamos comprometidos como representantes de la industria de plásticos y sobre todo, y ojo, que no es solamente para el foam, es para todos los plásticos. Sí. El vasofón no va a desaparecer. ¿Usted sabe que el vasofón desacredita? Usted sabe. Lo que pasa con el vaso de foam es que es un tema social. Ajá. Es un tema social. Sí, hay una cultura del vasofón. Sí. Es un tema social. Y la medida que los países tengan mayor poder adquisitivo, va desapareciendo el material. Sí. O sea que el Poder vasofón adquisitivo es un producto de la pobreza. de la pobreza, lamentablemente. Es el Y los titular. platos también, señores. Muchísimas gracias, Tuve razón, doña Circe. Doña Circe, se nos queda un tema y es la comunidad LGBTIQ+ en la industria, en la empresa. Que Ya ella dijo que ya no. Y para otro tema, pero una eso- posible pero ella no dijo que no. ahora. Ella no dijo que no. Yo no dije que Ella no. no dijo que no. Yo no dije Ella que puso no. un ejemplo. Yo y a mí dije me gustaría saber. que parte de la radicalización mundial es porque tú estás poniendo a discutir un derecho individual de un grupo frente a un derecho de la sociedad en general. Y parte del equilibrio se trata de que tú no pongas en riesgo ninguno de los derechos. Hay presencia Muchísimas. de la comunidad LGBTIQ+ en la industria formal, Claro en que representada. sí. Silencio. Claro. Que ella es la que va a Claro responder. No, pero ¿Eh? eso ella lo va a responder en otro Pero por programa pero por y en rumor, otro momento. por rumor Muchísimas identificado. gracias, Estoy Circe, afuera por la del visita. ¿Eh? Ay, te quedaste- Seguimos Claro con que más sí. fuego en Hay Fire mucho. Radio. En cada rincón del país hay una juventud que no se detiene. Son talento, disciplina, pasión. Son invencibles. 11º Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2025. Más de 5,000 atletas estudiantes llegan a la tierra del cacao a hacer historia. 9 regiones educativas competirán en 21 disciplinas deportivas. En San Francisco de Macorís, Salcedo, Nagua y La Vega. El deporte escolar dominicano vive su máximo esplendor, porque educación más deporte es la fórmula ganadora. 11º Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025. Un país que cambia, una generación invencible.